días. Hoy vamos a hablar del tejido muscular cardíaco y primero vamos a empezar con las características estructurales de este. Pero antes tenemos que saber dónde se encuentra localizado. Se encuentra localizado en el corazón, entre el endocardio y el pericardio, que son las tres capas que componen al corazón. Ya hablando principalmente del tejido muscular cardíaco o el miocardio, este está compuesto por tejido muscular, como lo mencionamos ya claramente, y este es el encargado de bombear toda la sangre al sistema de conducción gracias a las contracciones musculares. Este está compuesto por tejido muscular estriado cardíaco, ya específicamente, y este también se debe que tiene unas estriaciones gracias a los filamentos de actina y miosina y algunas proteínas accesorias que ayudan a estabilizar el sarcómero. Y este también contiene algunos otros elementos que les vamos a hablar más adelante. Como ya había mencionado, en el tejido muscular cardíaco está compuesto por diferentes estructuras. Una de ellas son las células musculares cardíacas o también se le pueden llamar miocitos cardíacos. Estas son unas células cilíndricas que en su interior se encuentra un núcleo en su centro y estas se encuentran unidas entre sí gracias a los discos intercalares. Estas al unirse forman las fibras musculares cardíacas. Como ya había mencionado, los discos intercalares, estas consisten nada más en uniones especializadas de célula a célula. Otra de las estructuras que también son muy importantes son las cisternas terminales. Estas también se encuentran en los tejidos musculares estriados, pero estas son más grandes que en el tejido muscular cardíaco. Estas se encuentran ubicadas en la línea Z y estas nomás pueden haber una por sarcómero. Otra de las estructuras importantes que debe de haber en el tejido muscular cardíaco son las células musculares de conducción cardíaca o también se le pueden llamar fibras de Purkinje. Estas consisten en transmitir y generar el potencial de acción a través de todas sus fibras en cualquier punto del miocardio para generar la contractilidad. La contractilidad es la capacidad de la miofibrilla para cortar su longitud independientemente de la precarga o la poscarga, las cuales vamos a definir más adelante, y una de ellas es la precarga. La precarga es la longitud de la miofibrilla en reposo antes de la contracción ventricular, y la poscarga se puede definir como la fuerza por unidad de área sectorial que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos. La contracción muscular es una serie de pasos que se puede explicar poco a poco. Lo vamos a explicar en una serie de 10 pasos y el primer paso es que las fibras de Purkinje, estas van a generar y transmitir un potencial de acción. Estos van a provocar que los canales de calcio se abran y entre al sarcoplasma. Después, el calcio va a inducir la liberación de más calcio y a los receptores R y R. Después, estos van a salir del retículo sarcoplásmico y van a entrar a los filamentos contráctiles, ahí donde se va a encontrar con la troponina y se van a unir, y es donde se va a realizar la contracción muscular. Después, el siguiente paso ya es la relajación muscular, que es todo lo que acabo de decir, pero de atrás hacia adelante. Entonces, el calcio y la troponina se van a liberar y va a entrar otra vez al retículo sarcoplásmico y va a haber un intercambio con el sodio. Entonces, el sodio se va a mantener gracias a la bomba sodio-potasio. Buenas tardes, soy su compañero Fernando Cerda y voy a presentar el tema de electrocardiograma o LC. Antes que nada hay que saber su concepto, antes de el procedimiento y la manera de interpretarlo. Este es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón tomando desde diferentes lugares de la superficie corporal. Un electrocardiograma más a fondo es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica circula a través de él por distintas zonas. Un electrocardiograma muestra si hay una señal o una anormalidad y sabe si se encuentra en condiciones del ritmo estable y se encuentra normal. También muestra el tamaño y la posición de las cámaras del corazón, que conocemos que son 4. Un electrocardiograma anormal puede ser un signo de daño o enfermedades del corazón. Continuando con el tema, voy a presentar las partes de un electrocardiograma. Las primeras son las ondas P.
que representan la despolarización de los atrios, que ahorita veremos más a fondo. En los complejos QRS, que son la despolarización de los ventrículos, las ondas T, que serían la repolarización de los ventrículos y la repolarización atrial, que queda enmascarada por la magnitud del voltaje QRS. La onda U, que no siempre se observa y se genera la repolarización de los músculos papilares. ¿Qué debo evaluar en un electrocardiograma? Cosas simples como lo es la frecuencia, el ritmo, el eje, la hipertrofias, isquemias, intervalos, y ya en casos clínicos serían los infartos. El tiempo y la velocidad del voltaje. Las ondas que se visualizan en el electrocardiograma son registros de la actividad eléctrica cardíaca, ya que hay cambios de la repolarización y despolarización. El ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco normal del corazón es el ritmo sinusal o nodo auriculoventricular. Para poder considerar que es sinusal, debe cumplir con las siguientes características, las cuales son: 1. Que exista onda P en todas las derivaciones, que ya explicamos que ondas P positivas en D1, D3 y AVF, negativa ABR y difásica en ABL. Una onda P antecede a un complejo QRS. El intervalo RR debe ser siempre constante. La frecuencia cardíaca o FC. Existen diferentes métodos para calcular la frecuencia cardíaca. En este caso explicaré el más utilizado. El papel del electrocardiograma corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, que quiere decir que en cada segundo hay 5 cuadros grandes de 0.5 centímetros, que en un minuto hay 300 de estos cuadros. Puede suceder que la distancia que hay entre el intervalo RR no tenga un número exacto en cuadros grandes. En este caso se derivan entre 1500 los cuadros chicos de un intervalo RR. Es importante recordar que este método solo aplica en cuando existe un ritmo sinusal. Se tomará registros electrocardiográficos a los voluntarios, que estos serían lo que siempre se da en casos clínicos, con previo consentimiento, tener las pruebas de que el paciente quiere. Este deberá tomar una postura de cúbito, y los voluntarios se descubrirán la región torácica y se colocarán de cúbito dorsal sobre la mesa de exploración. Posteriormente se procederá a colocar unos electrodos, de acuerdo a los estándares internacionales. Estos nodos están mostrados en la imagen. Cabe mencionar que previo a la colocación de los electrodos siempre se debe de limpiar con alcohol y colocar gel conductor. La colocación de los electrodos. En la imagen se puede observar que cumplen el mismo papel tanto en hombres y como en mujeres. El V1 es en el cuarto espacio intercostal derecho junto al esternón. El V2 es cuarto espacio intercostal izquierdo junto al esternón. El V3 es un lugar equidistante entre V2 y V4 a mitad del camino de la línea que une a ambas derivaciones. En la imagen se puede observar el V5, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior, y el V6 por último, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media. El método. En el método se presione. Proseguimos con el tema. Ahora que ya vimos lo que es, y los pasos a seguir, vamos a ver cómo se interpreta o lee un electrocardiograma. Hay que estar seguro de que el electrocardiograma esté bien realizado, que todo esté en su lugar y todos los patrones se encuentren bien dirigidos. El segundo es calcular la frecuencia cardíaca. Lo primero que hay que determinar en un electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Al menos saber si estamos hablando de una taquicardia, una bradicardia o una frecuencia cardíaca normal. Esto nos permite proseguir con el siguiente paso. Luego seguimos con la valoración del intervalo PR. Se debe medir el intervalo PR normal
entre 0.12 segundos y 0.20 segundos desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la QRE. La valoración del QT. Se debe medir el intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Eje eléctrico es uno de los pasos del análisis más complicados y en donde suele costar más trabajo. Un método seguro y rápido de saber si es normal es determinar si el complejo QRS de las derivaciones ABF es positivo. Alteraciones del segmento ST. Ahora toca mirar el segmento ST, esa línea tan temida que nos avisa si la presencia de cardiopatía isquémica. Otras alteraciones electrocardiográficas para finalizar es el análisis si se ha valorado cada una de las ondas e intervalos electrocardiogramas que no hayamos valorado previamente. Hay que dar un repaso. Continuamos. Ahora al final hay que saber cómo informar un electrocardiograma. El electrocardiograma rítmico es en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 80 IPM, intervalos de PR y QT normales, con eje normal de 45 grados, sin alteraciones del segmento CST, de las demás ondas e intervalos. Este es un ejemplo de un informe completo, pero si quieres informar un electrocardiograma con más detalles, podrías extenderte a cada una de sus ondas. Segmentos de intervalos, por ejemplo el siguiente que voy a dar: electrocardiograma rítmico en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 80 IPM, onda P positiva en todas las derivaciones cardíacas menos ABR, seguidas de QRS estrecho con eje cardíaco normal de 45 grados, intervalo PR normal de 0.15, QT corregido y normal de 400 metros sobre segundo. Segmento ST isoeléctrico sin alteraciones significativas, onda T positiva en todas las derivaciones excepto en BR. No hay presencia de ondas Q patológicas. Esto sería ya el último para ser más detallado. Bueno, eso ha sido todo por mí. Gracias. Los componentes del electrocardiograma son debido a que el modelo del electrocardiograma está representado por una línea basal que representa diferentes ondas e intervalos y segmentos. Estos pueden ser dos despolarización y una repolarización. La despolarización es el impulso generado en el nodo sinoauricular o nodo sinusal, recorre la aurícula reproduciendo una onda llamada onda P del electrocardiograma de despolarización. Esta actividad eléctrica tiene como consecuencia la contracción de ambas aurículas debido a las haz de His. Después de esta onda tiene lugar a la pausa necesaria para que los ventrículos acaben de llenarse de sangre. Luego pasamos a la repolarización. Tras el complejo QRS aparece un último registro, la onda T, que es incubadora de la repolarización de los ventrículos. A diferencia de las ondas anteriores, a esta no la acompaña ningún fenómeno mecánico. La repolarización auricular queda generalmente enmascarada por el complejo QRS. Hola, mi nombre es René y yo les voy a hablar sobre el papel que tienen los vasos sanguíneos en el miocardio. El miocardio, como sabemos, bombea la sangre y también la recibe. Los vasos sanguíneos tienen un papel importante en porque se encargan de distribuir y llevar de vuelta la sangre que circula por todo el cuerpo. Entonces entendemos que transporta nutrientes, sustancias y muchas cosas que nuestros tejidos requieren. Hay 3 tipos de vasos sanguíneos en nuestro organismo. Suelen ser arterias, venas y capilares. Las arterias son las que van a llevar la sangre a los tejidos y las venas van a ser las que van a recoger la sangre y la van a llevar directamente al corazón. Los capilares tienden a ser muy delgados, muy pequeños, entonces tienden a actuar directamente sobre el tejido,
Es decir, o recogen o reciben la sangre directamente del tejido. Las arterias se componen principalmente de músculo grueso. Esto es de mucha utilidad debido a la presión a la que es generada la sangre en el corazón. Y las venas tienden a tener igual un músculo, pero no tiende a ser tan grueso como el de las arterias. Esto le da la capacidad de transportar la sangre distendida. Y los capilares suelen ser tan finos, su capa tan fina les permite hacer un intercambio de gases y sustancias directamente con los tejidos. Y los tejidos que participan usualmente en los vasos sanguíneos suele ser el endotelio. El endotelio es una capa delgada celular. El músculo, que tiende a ser músculo liso, este músculo liso va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo. También cuentan con colágeno y elastina, que les da la propiedad de ser muy elásticos los vasos sanguíneos. También cuentan con una conjuntiva externa. Esta capa va a actuar como un revestimiento externo. También la presión sanguínea. La presión sanguínea es esencial para que el organismo pueda recibir la sangre, porque la sangre va a circular por los vasos sanguíneos por una fuerza de presión. Esta presión es la presión sanguínea. La presión sanguínea se va a medir por la cantidad de sangre que bombea el corazón, y por el grado de resistencia que va a tener el flujo de la sangre al paso de ella. Su presión va a aumentar cuando el flujo de sangre es mayor y la resistencia al mismo flujo igual es alta. Las personas que tienden a ser hipertensas, es algo que vemos muy común en el área clínica, tienden a tener un esfuerzo muy elevado en su miocardio. Esto a lo largo puede generar infartos de miocardio u otras patologías en general, pero hay factores que generan el tener una presión alta. Esto puede ser fumar, tener una dieta elevada en ácidos grasos, que provoca la obstrucción de los vasos sanguíneos en general. También el beber mucho alcohol puede ser un factor muy importante. Y pues sin olvidar que también puede ser por factores genéticos. Continuando con la información que nos proporcionó nuestra compañera, yo les voy a hablar sobre la tensión de las paredes vasculares. Esta tensión es una tensión hemodinámica y va a actuar en el endotelio vascular. Esta va a ser originada por el flujo sanguíneo. A la tensión de las paredes vasculares se le denomina también como tensión de cizañamiento. Esta es una fuerza que va a ejercer en las paredes vasculares, y para que se origine va a depender de diferentes factores, ya sea la volemia, que es el volumen sanguíneo, y la viscosidad que da la sangre. Las unidades que se van a expresar en esta tensión hemodinámica son dinas sobre centímetros cuadrados, y los valores normales fisiológicos de la tensión de la pared vascular, que es de las venas, oscilan entre unos de 3 a 5, mientras que en las arterias son mayor de 10 a 15 dinas sobre centímetros cuadrados. La ley que va a ejercer en esta tensión hemodinámica es la ley de Laplace. Esta es una ley física que va a relacionar los cambios de presión de la superficie con dos líquidos de distintas naturalezas que ejercen una fuerza lineal. Esta, en su fórmula, va a estar representada como la tensión es igual a la presión por el radio entre el grosor del vaso sanguíneo multiplicado por 2. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la dinámica cardíaca. La dinámica cardíaca también se le conoce como ciclo cardíaco. Este es un conjunto de acontecimientos eléctricos, químicos, mecánicos, volumétricos,
que como finalidad tiene ejercer unos cambios de presiones para que la sangre fluya a través de todo el organismo. Este va a comprender desde el final de la contracción de un ciclo cardíaco anterior hasta el final de este ciclo, que sería la contracción. Esto va a ocurrir pues en las aurículas, ventrículos y en los grandes vasos del corazón. Bueno, este ciclo cardíaco va a comprender 4 fases. La primera de ellas es la fase de llenado. Esta va a comprender que las válvulas sigmoideas, que es la aorta y la pulmonar, estén cerradas. En cambio, las válvulas auriculoventriculares, que sería la tricúspide y mitral, van a estar abiertas. ¿Esto para qué? Para que la sangre baje desde las aurículas hasta el ventrículo, y esto va a comprender el inicio de la diástole, que es la relajación del corazón. Continuando con las fases del ciclo cardíaco, vamos con la segunda, que es la fase de contracción isovolumétrica ventricular. Esta va a comprender el inicio de la sístole, que es la contracción ventricular, y por consiguiente se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Continuando con la primera y segunda fase, viene la tercera fase, que es la fase de expulsión o proyección. Entonces, ya la sangre está en los ventrículos y esto tiene que salir para que circule en todo el organismo. Entonces, se van a abrir las válvulas sigmoideas, que sería la aorta y la pulmonar, y va a ser la fase después de la fase de contracción. Esta se va a proyectar, como lo dice el nombre de su fase, hacia los grandes vasos para que estos los repartan en todo el organismo del cuerpo. Después de que ya hayan pasado las 3 fases y se esté circulando la sangre en el organismo, viene la fase número 4, que es la fase de relajación ventricular. Esta va a comprender, como ya lo he mencionado, ya no hay sangre en los ventrículos, entonces las válvulas sigmoideas se vuelven a cerrar y las válvulas auriculoventriculares se vuelven a abrir. Estos para ya la preparación de un nuevo ciclo cardíaco. En total, el ciclo cardíaco dura alrededor de 0.08 segundos, que es el estado de relajación o diástole. Bueno, ¿y qué relación va a tener con la frecuencia cardíaca? Bueno, cuando la frecuencia cardíaca en el organismo aumenta, va a ocasionar a que el ciclo cardíaco se disminuya, dure menos. En cuanto a la sístole, esta también se va a decrecer y va a tardar más, y el potencial de acción y la contracción también va a requerir un poco más de tiempo de lo normal. En cambio, la diástole va a seguir igual. ¿Esto para qué? Para regular las presiones arteriales y presión venosas que va a existir en el organismo. ¿Y qué relación va a tener el electrocardiograma con el ciclo cardíaco? Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, el electrocardiograma se comprende de varias ondas, que es la onda P, Q, R, S y la T. Entonces, la onda P, que es el trazo de la contracción auricular, va a ser la preparación, por así decirlo, hacia lo que es el ciclo cardíaco, que es la despolarización auricular, y en donde se va a empezar a llenar las aurículas de sangre para ser expulsadas hacia los ventrículos, que ahí intervendría la fase 1, que es la de el llenado ventricular. Después del llenado ventricular llegaría lo que es antes del complejo QRS del electrocardiograma, sería la fase número 2, que es la de la contracción ventricular isovolumétrica. Estas van de la mano porque el complejo QRS representa en el electrocardiograma la contracción del ventrículo. Entonces, como ya las había mencionado, se van a cerrar ambas válvulas auriculoventriculares y se van a abrir las válvulas sigmoideas. Entonces pasa el complejo QRS, y también en esta se va a ver incluida la fase número 3, que es la de expulsión o proyección. Entonces, ya que se hayan contraído los ventrículos y la sangre se haya ido por los grandes vasos, por las válvulas sigmoideas, sigue lo que es la fase número 4, que es la de relajación ventricular, que esta va a ser marcada como el segmento ST en el electrocardiograma. Entonces, la última onda, que es la onda T, representaría la diástole de las aurículas y el ventrículo. Entonces también esta se va a ver incluida en la fase de relajación, ya que vimos que la fase de relajación también va a comprender la preparación para el siguiente ciclo cardíaco.